Hola, mi nombre es Alejandra Croci, pertenezco a la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la UDELAR y en esta ocasión vamos a estar hablando de revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados en las ETS, cómo se expresan esos resultados y cuál es su aplicación en la evaluación de tecnología sanitaria. Volviendo a la hoja de ruta que nos habíamos planteado en esta unidad, vamos a continuar con los temas de interpretación de los resultados de una revisión sistemática y la aplicabilidad de estos resultados que obtenemos para responder nuestra pregunta en una ETS. Como ya se ha mencionado anteriormente, es frecuente que en una revisión sistemática los resultados sean informados de forma individual, es decir, que no se puede realizar un resumen cuantitativo de ellos, no se pueden combinar. En los casos en que no se puede hacer es que se informan los estudios de forma individual, de manera relativa o como medidas absolutas. Este tema de informar medidas absolutas o medidas relativas ya fue abordado en la unidad anterior y cualquier duda que tengan al respecto les recomiendo que vuelvan a ver el video. Ahora, cuando es posible combinar los resultados de diferentes estudios, es cuando uno puede plantearse realizar un metaanálisis. ¿Y qué es un metaanálisis? Es eso, combinar los resultados de dos o más estudios para de esta manera obtener un efecto promedio, es decir, o un efecto en común de los estudios que estoy teniendo en cuenta en mi revisión sistemática. Como pueden ver acá, lo que queremos mostrarles es que una revisión sistemática es mucho más que un metaanálisis y un metaanálisis es más que una revisión sistemática. Pero si convergen ambos elementos es cuando tenemos las revisiones sistemáticas acompañadas de un metaanálisis. ¿Para qué realizar un metaanálisis? Bueno, se puede cuantificar los efectos de las intervenciones y su incertidumbre. Con un metaanálisis podemos incrementar la potencia del resultado, podemos incrementar la precisión del resultado, podemos explorar las diferencias entre los estudios que incluimos en ese metaanálisis, podemos resolver controversias entre estudios que fueron contradictorios y también podemos generar nuevas hipótesis. ¿Cuándo es que no conviene realizar un metaanálisis? Una primera opción sería cuando uno mezcla manzanas con peras, es decir, cuando uno pone dentro de esa combinación cosas que no tienen nada que ver. Cada estudio que se incluye en un metaanálisis tiene que responder una misma pregunta. Entonces tiene que considerarse las comparaciones y los desenlaces de cada uno de los estudios y se requiere además de una valoración subjetiva de los estudios. Cuando se combina una amplia cantidad de estudios, la respuesta que se obtiene es amplia. Y a veces la respuesta que se obtiene puede no tener un sentido y los efectos genuinos o reales de cada uno de los estudios individuales puede pasar desapercibidos si nosotros ponemos dentro de una misma bolsa estudios que son tan diversos. Otro motivo para no realizar un metaanálisis es el concepto de que entra basura, sale basura. ¿Eso qué quiere decir? Que un metaanálisis es tan bueno como los estudios a los cuales se le introduce. Si los estudios que nosotros contemplamos para el metaanálisis están sesgados, los resultados del metaanálisis van a ser incorrectos, pero le va a dar mayor credibilidad a ese resultado porque va a estimar intervalos de confianza más estrechos. ¿Tá? En los casos en que existan sesgos de informes y sesgos de reporte de publicación importantes, vamos a tener un conjunto no representativo de estudios que pueden llegar a generar un resultado engañoso. Ahora vamos a pasar a cuándo es que uno puede realizar un metaanálisis. Cuando nosotros contamos con más de un estudio que ha medido un efecto. Cuando esos estudios son suficientemente similares como para producir un resultado útil y con sentido. Cuando el desenlace que se ha medido en los estudios se ha hecho de manera similar, se ha medido de manera similar.
y cuando los datos que nos informa están disponibles en un formato que podemos llegar a utilizar. ¿Cuáles son los pasos de un metaanálisis? Bueno, primero identificar las comparaciones que se van a realizar. Identificar los desenlaces o outcomes o variables a informar o a reportar y con qué estadísticos se van a usar. Se tiene que extraer esos datos de cada estudio considerado relevante. Se combinan los resultados para obtener una estimación del efecto combinado. Se exploran las diferencias entre los estudios y se interpretan luego los resultados. Ahora vamos a pasar a hablar de los forest plot, que son las representaciones gráficas que se utilizan en los metaanálisis para mostrar los resultados de los diferentes estudios incluidos y del efecto combinado. Visualmente vamos a poder ver cada estudio individual con la estimación de su efecto, por ejemplo medido en odds ratio, en riesgo relativo, y que se encuentra representado como un cuadrado. Se puede ver el intervalo de confianza de cada estudio como una línea horizontal que atraviesa el cuadrado. El tamaño del estudio se ve reflejado en el tamaño del cuadrado. Cuanto más grande es el cuadrado, más grande es el estudio. Y también vamos a poder ver el efecto combinado o global del metaanálisis, que se representa con un rombo al final y cuya anchura indica el intervalo de confianza del efecto en conjunto. Vamos a ver un ejemplo de forest plot. En este caso fue un metaanálisis realizado con el software Revman. El desenlace de estudio fue el dolor de cabeza a las 24 horas, y lo que queremos destacar acá en este caso es lo que está a la parte de arriba, que es el encabezado, que nos indica cuáles son las comparaciones que se estudiaron. En este caso fue el café con cafeína y el café descafeinado. En el mismo forest plot es que vemos a la izquierda, donde está el círculo verde, el listado de los estudios que fueron incluidos. Acá, donde está el círculo verde, es donde vemos que se introducen y se visualizan los datos crudos de cada uno de los estudios. En la parte inferior del forest plot, donde está este círculo verde, es que vemos el total por grupo. En una de las columnas que dice peso o weight en inglés, es que nos indica cuál es el peso que se le ha dado a cada uno de los estudios que hemos introducido en el metaanálisis. En la columna de al lado de peso es que podemos ver la estimación del efecto para cada uno de los estudios con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Acá vemos representado específicamente la gráfica del forest plot, donde se ve la estimación del efecto para cada estudio y su intervalo de confianza. Como les había dicho anteriormente, el cuadrado es la estimación del estudio, del efecto del estudio. La raya que atraviesa el cuadrado es el intervalo de confianza y el tamaño del cuadrado es el tamaño del estudio. En la parte inferior del gráfico vamos a ver la escala que se utilizó y la dirección del beneficio. En este caso, hacia la derecha favorece al café descafeinado y a la izquierda favorece al café con cafeína. En la parte inferior, donde está el círculo verde, es que vemos la estimación combinada de todos los estudios. Tenemos el valor numérico y la representación con el rombo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del tema heterogeneidad. ¿Qué es la heterogeneidad en un metaanálisis? La heterogeneidad lo que hace es mostrar inconsistencia en los resultados obtenidos entre los estudios. Y existen tres grandes tipos de heterogeneidad. Existe la heterogeneidad de tipo clínico, de tipo metodológico y de tipo estadístico. La heterogeneidad clínica, ¿a qué puede deberse? Puede deberse a los participantes o a la población incluida,
Por ejemplo, la severidad de la enfermedad no es la misma entre los estudios, la edad, el género, el ámbito en el que se realizó o los criterios de inclusión y exclusión del estudio no fueron iguales. Puede deberse a la intervención, la intensidad o la dosis no es la misma, la duración de la intervención no es la misma, el modo de administración o la vía de administración no es la misma, las cointervenciones pueden variar, la experiencia profesional y el control utilizado en los estudios pueden ser diferentes. También en los desenlaces. La duración del seguimiento afecta el valor de los desenlaces, la manera en que estos son medidos puede diferir, la definición del suceso de interés y el punto de corte puede ser diferente. La heterogeneidad metodológica puede deberse al diseño que se empleó para el estudio, ejemplo, aleatorizado versus un no aleatorizado, un cruzado versus un paralelo, una aleatorización individual versus una por conglomerados. Esos son ejemplos que pueden causar heterogeneidad metodológica por el diseño o bien por la realización. Es decir, puede haber riesgo de sesgo, es decir, la ocultación de la asignación, el enmascaramiento. También puede haber una diferencia en la estrategia de análisis. Todos esos son elementos que pueden afectar la heterogeneidad desde un punto de vista metodológico. La heterogeneidad estadística es una variación aleatoria en los resultados entre los estudios que refleja diferencias reales en el efecto subyacente, es decir, más allá de lo esperado que ocurra por el azar. Este tipo de variación puede deberse a una heterogeneidad clínica, a una heterogeneidad metodológica o a factores no identificados. La heterogeneidad estadística es crucial en el metaanálisis y motiva a realizar la búsqueda de sus causas. Bueno, ahora que más o menos tenemos una idea de lo que es la heterogeneidad en un metaanálisis, es importante detectarla y cuantificarla. Para eso haremos tres cosas. Uno, la inspección visual del forest plot, que es una de las más importantes. Dos, podemos fijarnos en la prueba del chi cuadrado y como tercera opción, fijarnos en el estadístico I cuadrado. La prueba del chi cuadrado, la cual es agregada de manera automática cuando uno realiza un metaanálisis con el software Redman, nos brinda un valor P de heterogeneidad. La prueba del chi cuadrado asume como hipótesis nula, es decir, la hipótesis H0, como que todos los estudios son homogéneos. Eso es lo que plantea la hipótesis nula. Con lo cual, si el valor P es muy bajo, es decir, menor a 0,05, es poco probable que la hipótesis nula sea cierta, con lo cual es poco probable que la homogeneidad sea cierta, con lo cual tenemos heterogeneidad. Después tenemos el estadístico I cuadrado, que nos indica qué porcentaje de la variabilidad que se observa en las estimaciones del efecto se debe a la heterogeneidad entre los estudios más allá de lo esperable a las que ocurran por el azar. Este estadístico se brinda de manera automática cuando uno hace el metaanálisis con el software Redman. No existen puntos de corte absolutos para interpretar este valor. Puede tomar un valor que varía del 0% al 100%, pero se considera que un valor menor al 40% representa una heterogeneidad baja. Ahora volvamos a un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Primero que nada, a la derecha vamos a hacer una inspección visual del forest plot y vemos que visualmente, aunque haya uno de los estudios que se nos va un poquito hacia la izquierda, vemos que todos más o menos visualmente tienden a favorecer el café descafeinado, tiende todo a la derecha. Eso es lo que visualmente vemos. Si después vamos a los estadísticos que hablamos, que es el chi cuadrado y el i cuadrado, vemos que el p en este caso es de 0,20 y tenemos un i cuadrado de 30%. Con lo cual, según lo que hablábamos previamente, visualmente no hay heterogeneidad. El estadístico P o chi cuadrado nos dice que tampoco lo hay y el i cuadrado
tampoco hay heterogeneidad. Ahora vamos a ver ejemplos de nuestra ETS, que es el sistema flash de monitorización de glucosa versus la automonitorización. Acá tenemos el forest plot de la media de hemoglobina glicosilada expresada en porcentaje. Vemos que difiere un poco la estética de este metaanálisis respecto a los anteriores metaanálisis que les pusimos como ejemplos, ya que los anteriores fueron realizados con Redman y esto se ve que utilizaron otro programa en esta evaluación de tecnología sanitaria. Pero lo importante es que tenemos cada uno de los estudios incluidos, cuál es el efecto de cada uno de ellos y cuál es el efecto total de la combinación de todos los estudios, así como el peso de cada uno de ellos. En la inspección visual del forest plot vemos que hay una superposición de los intervalos de confianza, es decir, más o menos todos están tendiendo hacia la izquierda, es decir, a favorecer la intervención, más o menos. Importante es ver si los intervalos de confianza se superponen, si hay una superposición de ellos. Eso quiere decir que están todos tendiendo hacia el mismo lado. Bueno, este sería el caso. Visualmente no parecería haber una gran heterogeneidad. El estadístico I cuadrado da 82,6%, es alto. En el texto van a ver que los autores investigan cuál puede ser el motivo de esta heterogeneidad estadística y lo atribuyen, realizando una metaregresión, lo atribuyen a que es debido al tiempo de intervención. ¿tá? Es lo que hablábamos antes cuando se nota una heterogeneidad estadística, es importante intentar ver cuáles son los motivos. Y una de las opciones es que no se encuentre el motivo real. En este caso lo encontraron. Como conclusión del metaanálisis podemos decir que favorece la intervención, es decir, el efecto fue de menos 0,25%. Un intervalo de confianza de menos 0,39 a menos 0,10. Y eso lo ven en la parte inferior en el rombo, ¿tá? Y después ven a la derecha en la columna el efecto. Ahora estamos viendo el forest plot de satisfacción del paciente. A la inspección visual, la superposición de los intervalos de confianza no es tan marcada como el forest plot anterior que vimos, pero hay una tendencia a favorecer la intervención, es decir, se encuentran todos tirados, digamos, hacia la derecha. El estadístico I cuadrado dio alto, dio 92,9%. En el texto los autores indican que consideraron esta heterogeneidad como no clínicamente significativa, por lo cual no le dieron importancia. El metaanálisis en este caso favorece a la intervención. El efecto fue de 4,5% con un intervalo de confianza de 2,28 a 6,82. Este es el forest plot de tiempo en hipoglucemia expresado en porcentaje del tiempo por día. A la inspección visual, aunque cueste verlo porque realmente el forest plot no es muy lindo a la vista, la superposición de los intervalos de confianza no es muy marcada, pero la tendencia visual es hacia la izquierda, es decir, a favorecer la intervención. El estadístico I cuadrado dio alto, con un 96,2%. Los autores nos indican que no se logró encontrar el motivo de esa inconsistencia. El resultado final del metaanálisis favorece a la intervención. El efecto fue de menos 0,14 con un intervalo de confianza de menos 0,21 a menos 0,06. Este es el forest plot de tiempo en el objetivo, expresado en porcentaje de tiempo por día. A la inspección visual, la superposición de los intervalos de confianza no es tan marcada, pero hay una cierta tendencia a favorecer la intervención. No muy marcada, pero bueno, uno puede visualmente ver que todo tiende hacia la derecha.
El estadístico y cuadrado dio 79,6%, es un valor alto y los autores consideraron e informaron que el motivo de esa inconsistencia no se pudo encontrar. El resultado final del metaanálisis de este desenlace no muestra diferencias entre la intervención y el control. Dio un valor puntual de 0,02 con un intervalo de confianza de menos 0,05 a 0,1. Acá estamos con el forest plot de los eventos adversos cutáneos relacionados al sistema flash de monitoreo de glucosa. A la inspección visual hay una clara superposición de los intervalos de confianza. La tendencia es hacia la derecha, que es el lado que favorece la intervención. El estadístico y cuadrado es 0%, con lo cual el metaanálisis de este desenlace mostró un aumento de los eventos adversos en el grupo que utilizó el sistema flash. El riesgo relativo fue de 3,32 con un intervalo de confianza de 1,79 a 6,14. Todo lo que hemos visto hasta ahora de los metaanálisis, ¿qué podríamos concluir en el caso de una evaluación de tecnología sanitaria? Podríamos decir que el uso del sistema flash mejora las medidas de hemoglobina glicosilada, así como la satisfacción del paciente comparado con la automonitorización. También se observó una mejora en el desenlace tiempo en hipoglucemia. No se logró demostrar diferencias entre los grupos para el desenlace de tiempo en el objetivo. Y se observó un aumento en el grupo intervención, es decir, en los pacientes que usaron el sistema flash, de los eventos adversos cutáneos relacionados al uso del mismo. Las conclusiones que acabamos de realizar son conclusiones que fueron realizadas sin un lenguaje controlado, porque para poder realizar conclusiones con lenguaje controlado es necesario evaluar la certeza de la evidencia, y eso se hace mediante la herramienta GRADE. Por lo cual las conclusiones fueron redactadas como si la certeza de la evidencia fuera alta. También tiene que tenerse en cuenta al momento de redactar conclusiones en una ETS no solo la significancia estadística del desenlace, sino también cuál es la significancia clínica que tiene ese desenlace en cuanto al beneficio o en cuanto al daño, es decir, la magnitud de ese beneficio o la magnitud del daño. Todas estas consideraciones van a ser discutidas cuando los introduzcamos en el tema de la evaluación de la certeza de la evidencia mediante la herramienta GRADE. Muchas gracias a todos por la atención de esta presentación. Nos vemos pronto.